Empezamos a grabar, damos inicio, integración areal. Estuve viendo los trabajos. No devolví ninguno, pero me gustaría hacer un planteo antes. Nosotros vimos, ahora vamos a desarrollar un poco la evolución de la ciencia geográfica, de la ciencia histórica en cuanto a líneas de pensamiento. Después vamos a trabajar el concepto de espacio geográfico y después vamos a trabajar el concepto de tiempo, para ya después empezar a hacer o a ir viendo alguna propuesta. ¿Para qué sirve esto? Estas tres ejes o estas tres unidades que tienen mucho que ver con la epistemología de la ciencia, para saber dónde estamos posicionados. Ustedes, cuando sean profesores de geografía, esto que estamos viendo no lo van a enseñar. No hay contenido que en la escuela secundaria que ustedes se tienen que parar para enseñar estos temas. ¿Para qué nos sirve? Para arribar a lo que sería desde dónde estamos parados cuando nos proponemos abordar alguna temática, y nos va a ayudar a conocer, como ya dije antes, el contenido didáctico del contenido que vamos a abordar. Según dónde nos posicionemos, según desde qué línea, por eso insistimos en el tema de paradigmas. Y volvemos a retomar el concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un conjunto de ideas aceptado por la comunidad científica, pero siempre va a ser provisorio. ¿Qué dice Kuhn? Que un paradigma reemplaza a otro. Un claro ejemplo de esto es la concepción de Ptolomeo, por ejemplo, siglo II después de Cristo. Ptolomeo, astrónomo, matemática, filósofo, es decir, que hablaba de que la Tierra, o hablaba del geocentrismo, era aceptada por toda la comunidad científica y avalada por la Iglesia, con mucho peso en esa época. Ese paradigma tolemaico se cae con la revolución copernicana. Copérnico que propugna, pasa de el geocentrismo al heliocentrismo. Al heliocentrismo. Y ahí todo ese paradigma se desvanece y va a generar resistencias. El Epur e Move de Galileo tiene mucho que ver con esto. Cuando el Tribunal de la Santa Inquisición, bueno, lo condena y tuvo que retractar. Es decir, a medida que va avanzando, van cambiando los paradigmas, aplicables en el caso de la concepción de paradigma de Kant a las ciencias naturales, no precisamente a las ciencias sociales. En las ciencias sociales, un paradigma no va a desterrar a otro, no va a reemplazar a otro, sino que los paradigmas van conviviendo, sobre todo en geografía.
tomamos la postura de Rey Balmaceda, tomamos la postura de Santarelli y Campos, que lo que concretamente van diciendo habla de la coexistencia de varios paradigmas. Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros como profesores de geografía. Según la temática a abordar en geografía, va a ser el paradigma que vamos a sostener, o la concepción o el enfoque geográfico que se tiene para abordar ese contenido. Si voy a dar un ejemplo, si hablamos de problemáticas sociales, a lo mejor nos vamos a parar dentro de una geografía crítica. Si vamos a analizar pirámides de población o climatogramas o climadiogramas, vamos a tomar la concepción de una geografía cuantitativa. Por eso hablamos de la coexistencia de varios paradigmas. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bueno, dicho esto, es más o menos el trabajo que habíamos planteado. A ver, ¿qué preguntábamos en ese trabajo? A lo mejor alguien tiene otra postura. Bueno, lo discutimos, lo charlamos, lo planteamos. Pero en ciencias sociales, en historia, en geografía, no vamos a tener una verdad única. Pesa lo ideológico, pesa la formación que uno tuvo, la bibliografía que maneja. Ahí apuntábamos con ese trabajo. Era muy simple, me parece, era muy fácil. Si alguien no está de acuerdo con este planteo, lo charla, lo refuta este pensamiento, pero a ver, para refutar algo tenemos que tener un fundamento. No es porque me guste o pienso así y me cierro. Por lo menos los autores o los investigadores en geografía y en didáctica de la geografía sostienen la coexistencia de varios paradigmas. Ahora vamos a ver cómo fue evolucionando la ciencia geográfica. Pero antes, los que entregaron el trabajo, no hay ningún problema. Si están de acuerdo con esta postura, lo reformulan, lo vamos viendo. Yo no devolví ninguno. Los estuve viendo, algunos se fueron a mi criterio, algunos se fueron por las ramas, otros medianamente se pararon en eso. Y geografía es ciencia de síntesis, que es un poco lo que charlamos ayer. Comprimimos, sintetizamos, vamos a lo concreto. Después ponemos la idea principal, después argumentamos en función de esa idea. Eso tiene que ver un poco con el cuento de ayer entre la papa y compramos papa, traemos cebolla o lo que sea. Los escucho y sigo avanzando. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. El paradigma, ¿puede ser que se relacione con el positivismo y realismo? A ver. Uno de los paradigmas... Tenía esa duda yo, por eso te quería preguntar. A ver, el positivismo es uno de los paradigmas, es una de las líneas de pensamiento.
propio de las ciencias naturales. Propio de las ciencias naturales. Bueno. Profe, yo al trabajo mío te lo había entregado, le había sacado una foto y te lo había enviado. ¿Vos lo Sí. corregiste? Yo lo que... O... A ver, ¿cuál es el problema? Si ustedes me mandan una foto, yo no puedo reescribir sobre la foto, no puedo hacer una devolución. Quien no pueda hacerlo a través del Classroom, me avisa, y es lo que planteé ayer. Bueno, nos reunimos una vez por semana fuera del horario de esta clase y lo trabajamos ahí. Si ustedes me mandan una foto, yo no puedo escribir una imagen, no puedo remarcar. Entonces, quien no puede, quien no llegó a una compu, porque puede llegar a pasar, me avisa, le buscamos la forma por otro lado. Pero si ustedes me mandan fotos, yo no las puedo, llamémosle. Una pregunta. Si lo mandamos por foto, ¿te lo tenemos que volver a mandar ahora? ¿Por documento? Claro, eso quería saber. ¿O ya está ahí y lo dejamos para el próximo? Elena, vos me mandaste una foto, lo estuve leyendo. Profe, hay un micrófono prendido y si se escucha mal. Sí, por favor, sí, yo no lo detecto. ¿Quién es? Pero... Es Daniel. Bueno, Daniel, Ahí lo arregló. dale. A ver, me acuerdo en tu caso que fue uno de los primeros que mandaste. Había partes que coinciden y hay partes que me gustaría hacerte una observación puntual en eso. Bueno, entonces después te lo mando igual que No como lo copié. no hay ningún problema. No hay ningún Dale. problema. Profe, Dale, gracias. Sí, y los que no te lo pudimos entregar, y lo entregan. ¿podemos entregar igual? ¿Cómo? Que yo no te lo pude entregar. ¿Cómo Sí. hago si te lo puedo entregar ahora? Y entregalo. Pero creo que en Classroom estaba la fecha límite y ya no aparece más. A ver, sí, hay una fecha límite porque ponemos una fecha límite. Exacto. Eso no impide que no lo presentes. Hay una fecha límite, ¿por qué? Porque, bueno, estamos viendo la trayectoria de ustedes. Nadie te va a desaprobar porque los entregue fuera de término. A ver, tiene que haber un equilibrio. Y aprovecho que sirve. A mí, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó el año pasado? Y tiene mucho que ver con... tiene mucho que ver con el planteo o con la concepción de evaluación que sostengo. Yo esta materia el año pasado, y lo voy a seguir sosteniendo porque estoy convencido, la hice promocional. Ahora, ¿qué quiere decir promocional? Que cerramos la nota, la ponderamos y no hacemos examen final. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores. Entonces, hubo gente que también se tiró a chanta y en el mes de noviembre me llovió la catarata de trabajos prácticos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Más que el freno, y los trabajos estaban bien hechos, como también puede llegar a pasar, es decir, hay todo un combo, pero estamos aprendiendo. Yo voy a valorar en mi postura, y si alguien no está de acuerdo, me gustaría que me lo diga. Yo voy a valorar a lo mejor quién me entrega el trabajo en términos. Puede haber 50 razones para no hacerlo, pero a lo mejor
quien me entrega el trabajo en términos, puede meter la pata, no podemos estar de acuerdo, hay cosas que le faltan, que el que me lo entrega al otro día de la clase cuando hacemos la revisión. ¿Se entendió esta parte? Sí, Sí, profe. sí, Bueno. sí. Entonces, Estoy de acuerdo. es todo un combo. Ahora, quien no lo puede entregar, lo entrega. Lo vamos a ir viendo. Aunque haya que reformularlo. Que de hecho, déjame, ya te dejo, que de hecho nos estamos formando, que me interesa tratar de propiciar un docente, un estudiante que piense, que no estudie de memoria, que copie y pegue. Entonces siempre le voy a tratar de buscarle la quinta pata al gato para medianamente desacomodar y acomodar. Y yo que no me puedo quedar callado, hoy recibí un mensaje que tiene que ver con otra materia que cacheteó bastante. Estoy hablando metafóricamente. Y me gustó el planteo y me hizo reflexionar como docente. Y lo voy a volver a, lo voy a trabajar el año que viene si estoy en el trabajo áulico. Entonces, bueno, estamos aprendiendo todos acá. No es hacer el trabajo para zafar, quedarme con la nota. Me parece que no nos sirve eso. Y eso tiene que ver un poco con la concepción de evaluación. Sí, Natalie. Yo te quería consultar porque lo había hecho en pareja, yo con una compañera. ¿Lo vuelvo a hacer o lo dejo? Y son los dos iguales. Sí, son los dos iguales. A ver, el trabajo grupal está bueno como intercambio de ideas para un coloquio. Es mi concepción, ¿eh? Pero yo veo por mis nietos, y no sé si lo hice yo en la escuela secundaria porque había otra tecnología, pero lo hace uno o lo van haciendo de a pedacitos. Si a lo mejor tiramos tres, esta era una pregunta solo, el trabajo grupal sirve cuando hay debate, cuando hay intercambio, cuando hay posturas encontradas. Supóngase que ustedes hacen un trabajo en grupo, son 10 preguntas o 10 consignas. Las debatimos o a lo mejor uno hace 5, estoy prejuzgando, otro hace 5. Y después lo intercambiamos. Y a la hora de dar clase, podemos reunirnos para planificar, para debatir, pero estamos solitos de cuerpo y alma frente a los 30 o 40 monos de la clase. No comparto en mi concepción el trabajo grupal, que a lo mejor para un coloquio lo podemos hacer. Sí, sí. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Lo cambio? ¿Lo vuelvo a hacer? ¿Y te lo vuelvo a entregar? ¿A vos qué te parece? Bueno, lo hago. de Si nuevo. yo, a ver, di mis argumentos. Quiero un profesor que piense. Quiero un profesor que no copie. Pretendo formar, y a lo mejor es ambicioso o todos no podemos coincidir, un profesor que no se encasille en una propuesta editorial, que no se quede con lo que
el otro me dice. Quiero un profesor que cuestione y le haga preguntas al libro. Que le diga al libro o al apunte o a lo que sea, no estoy de acuerdo con esto. Me parece que ya te di mi respuesta. No vas a desaprobar por esto, pero me interesa otra cosa. A lo mejor es un mambo mío, o a lo mejor, qué sé yo. Quiero mucho esta carrera. Y desde mi humilde, quiero que sean buenos profes de geografía. No sé si lo van a hacer, no lo sé si en este momento si lo soy yo, pero por lo menos lo vamos a intentar. Creo en la autonomía y en la libertad. ¿Lo querés hacer? Lo hacelo. ¿Lo querés hacer? No lo querés hacer. No te voy a pegar ni a machacar porque lo hiciste en grupo. Pero bueno, apuntamos a otra cosa. Por lo menos yo desde mi cátedra. Bueno, vamos a avanzar un poco con la ciencia geográfica. En cómo construimos conceptual. No sé si están viendo la pantalla. Sí, yo sí. Sí, se ve. Bueno, Sí, yo sí. listo. Es cómo construimos. Aparece, por un lado, la sociedad, los sujetos sociales que engloba, que lo van a trabajar muy bien con Juan Pablo. Aparece otro componente, que es el componente espacial. Espacio geográfico. Soporte de relaciones entre hombre, pero hombre como sociedad. Después vamos a ver más en profundidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos de ese componente espacial? No vemos el espacio. Vemos el paisaje. Ese componente espacial va de la mano con un componente temporal. Ese componente temporal, por lo menos en esta concepción que sostenemos, lo podemos fragmentar o no fragmentar o encasillar o etiquetar en 3 modelos: la larga duración, la media y la corta. Que eso se imprime en ese componente espacial, que también tiene sus tiempos o influyen en ese componente espacial un tiempo geológico, un tiempo histórico y un tiempo generacional. Pues lo vamos, cuando trabajemos espacio geográfico, eso lo vamos a desglosar. Evoluciona sincrónica o diacrónicamente a manera de procesos, donde va a haber continuidades y donde va a haber cambios. Ese cambio puede ser por evolución o puede ser por revolución. Estamos viendo muy genéricamente. Y ahora nos vamos a meter en cómo evoluciona la ciencia geográfica o cómo evolucionó.
déjame ver cómo puedo ir cambiando esto de 2 minutitos. Bueno, sí. La ciencia geográfica, ¿están viendo ahí? Sí, profe, se ve. Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, profe. a ver, la ciencia geográfica es tan vieja como la historia de la humanidad. Tiene sus razones, tiene que ver con las grandes expansiones que utilizaban o hacían ciencia geográfica a través de los viajes, a través de las conquistas. Era una necesidad de conocer el espacio. Pero recién en el siglo XVII, con Varenius, va a tomar cuerpo, por un lado, como una geografía general, y de ahí se va a desprender una geografía especial, pero siempre va a ser una ciencia especializada en la Tierra. Y fíjense que del siglo XVII se toma una geografía general que incorpora la parte física y la Tierra la analiza también como componente del sistema solar. Estoy hablando del siglo XVII. Los más viejos que estudiamos geografía en la escuela secundaria primer año, si ustedes agarran un libro de texto de aquella época, y la geografía del primer año de escuela secundaria hablaba de geografía astronómica, estudiábamos universo, sistema solar, y después íbamos avanzando. Fíjense, estamos hablando del siglo XVII y la ciencia geográfica fue evolucionando, y sin embargo, los paradigmas iban coexistiendo, porque se seguía sosteniendo esa geografía de la época de Varenius, siglo XVII. ¿Se entendió esta parte cuando hablamos de la coexistencia de paradigmas? ¿Los escucho? Sí. Sí, profesor. Déjame buscar la otra. Bueno. ¿Por qué no vendrán las presencialidades? Digo yo. Ahora, se me complicó. Espérame 2 minutitos. Que no sé cómo salir de acá.
Bueno, esa evolución en el siglo, que el siglo XVII parte de una geografía, por un lado, en su totalidad, y por el otro lado, una geografía especial, siglo XVIII propio de ese positivismo. Este cuadro lo tienen ustedes en el apunte. Se abren dos líneas y ya aparece o se designa a la geografía como ciencia moderna. Y acá aparecen dos líneas de pensamiento en distintos países que van a la vanguardia en lo que es ciencia geográfica. Por un lado, la ciencia geográfica se recuesta para el lado de las ciencias naturales, con Humboldt, naturalista por excelencia. Y por el otro lado, que toma los elementos propios de las ciencias naturales, que hoy todavía siguen existiendo en el abordaje de la geografía. Y por el otro lado, Richter trata de explicar las relaciones que existen entre el hombre y el medio. Ya incorpora el historicismo, incorpora la sociedad, para después seguir avanzando, por un lado, Francia, y por el otro lado, en Alemania. En Alemania va a aparecer dos líneas bien marcadas. Por un lado, Richthofen, que deja de lado la parte astronómica para centrarse pura y exclusivamente en el planeta entero, pero siguen teniendo la influencia de Humboldt, de las ciencias naturales. Desaparece de la geografía moderna, va a ir desapareciendo la cartografía, que si bien se sigue usando. Y uno de los puntos de esta materia es la cartografía, representación gráfica del espacio. Y otra línea que va a dejar un poco de lado, ese medio físico como elemento central, y caemos en la geografía ratzeliana. De ahí se desprende la geografía humana, la antropogeografía, y estamos hablando de principios y mediados del siglo XIX. Y este paradigma todavía lo sostenemos hoy. ¿Qué dice Ratzel? Habla de un determinismo geográfico. Mientras que la línea de Francia, de Vidal de la Blache, que hace una geografía regional, propugna la doctrina del posibilismo. Son dos líneas, a pesar de la evolución de la ciencia geográfica, que tienen coexistencia. Ahora, mi planteo, si tomamos la doctrina del determinismo geográfico, ¿qué quiere decir eso? Que el medio, el espacio, determina las condiciones, iba a decir otra palabra, pero quiero tocarla cuando vemos el espacio geográfico, determinan los asentamientos humanos.
Es decir, hay una influencia marcada sobre las sociedades humanas del medio físico. La postura francesa del siglo XIX está en las antípodas. ¿Qué quiere decir? Que el hombre puede dominar al medio. La doctrina posibilista. Escucho la opinión de ustedes. La primera sería como que el hombre se instalara, digamos, cerca de un río porque hay agua. Y la segunda es como, no sé bien, A pero ver. no quiero meterla. Pero es A ver, como... el determinismo geográfico o esa línea paradigmática o ese paradigma sostiene que el medio influye sobre el establecimiento humano, sobre las actividades económicas, sobre un todo del asentamiento humano en la Tierra. Mientras tanto, la doctrina de Vidal de la Blache habla de un posibilismo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre puede dominar al medio. Serían las dos posturas extremas. Yo me pararía en el medio. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? Es una línea de pensamiento geográfica. Pregunto. Vamos a hacer un ejercicio. Sí. Con las dos. Bueno, pero a ver. No podemos estar en misa y en procesión. Y tocar las campanas por las dudas. Es que el hombre depende obviamente de la geografía y de los medios, por supuesto, y es cierto que puede influir sobre la geografía, más vale. Igual yo creo que el hombre domina al medio, en un cierto punto. Si lo miras por ese lado, Ciudad de Las Vegas, en pleno desierto Mojave. Sí, bueno, ¿Pero? Si los recursos naturales no existe el hombre, no. No, de eso ninguna duda. No, pero a ver, ¿es igual o tiene el mismo comportamiento? O cambio la pregunta, ¿por qué el santiagueño se hizo la fama de dormir tanta siesta? ¿Nunca lo escucharon eso? Por el calor. Por el calor. No trabajan y que no se bañan mucho. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Ahí Falta de agua si no se bañan. Bueno, a ver, falta de agua. Por el calor. ¿Tiene el mismo comportamiento el hombre que vive en un terreno llano que el hombre que vive en la montaña? No, claramente no. No. Ahí estamos hablando de un determinismo geográfico. Incluso hasta desarrollan cuerpos diferentes. Por ejemplo, se dice que los collas, los que viven en el norte, tienen los pulmones más anchos para que les entre más aire. Bueno, entonces tu postura es determinista. Determinista, sí, claro. Si lo pensamos ahora en el siglo XXI que estamos, sí. Sí, para mí es más determinista. XIX. Sí, yo me inclino más por la determinista, pero no. Hoy no, siglo no, XXI, sí. Lo vamos a seguir trabajando cuando se vea espacio geográfico, que va a ser la próxima clase. A ver,
Pero Y no acá- niego que el hombre no puede dominar el medio. Pará, si sé que se te fue la voz. Que sí, para mí es más determinista. Es más que el hombre depende del medio, que el hombre pueda dominar el medio. Sí, el hombre ha podido dominar algunas cosas. Pero bueno, Pero el hombre puede hacer, a través de los cohetes, puede hacer llover. Exacto, a eso me refiero. El hombre pudo conquistar el aire, pudo, qué sé yo, volar, pero me parece que es más determinista, sí. ¿El resto qué opina? ¿Quién era el que decía que era determinista? ¿Cómo? ¿Cuál era el determinista, el francés? No lo El de Alemania. Para mí, el hombre puede dominar el medio. Como quiera. A ver, es una geografía ratzeliana. Es quien habla de un determinismo. Ya Richthofen en esto no se mete. Y la doctrina del posibilismo es la doctrina francesa. Es toda una línea de pensamiento. Pero también tenemos que tener en cuenta, en lo sucesivo, si bien hay un pensamiento de la escuela alemana en geografía, a raíz de los conflictos que tuvo Alemania con el nazismo, todo ese pensamiento a veces se cae por tierra. Fíjense cómo influye todo el contexto en el paradigma dominante en la época. Por eso se apunta a Francia. Eso es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar. Es el contexto histórico del momento, en la época que se plantea esa línea de pensamiento. Lo tenemos que tener en cuenta. ¿Se entendió esta parte? Después vienen líneas de pensamiento geográficas que hasta hay algunas que desconocen a la geografía. Aparece la geopolítica. La geopolítica o la geografía política es una postura muy alemana, muy hitleriana, que es aplicable. Después va a haber un trabajito sobre geopolítica cuando vayamos avanzando. Habla del territorio como enclave estratégico. Es muy de la geografía política. Todo esto viene a la coexistencia de paradigmas. Donde nos paramos es qué geografía abordamos, qué geografía enseñamos, qué ideología tenemos a la hora de hacer un planteo. Avanzamos, que quiero dejar planteado la otra parte. ¿Qué pelote tengo con esto? ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Sí. 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 Bueno, ahora me quiero meter en el otro punto. Que es hablar o charlar un poco el tiempo histórico, o ese tiempo que va
a influir en el comportamiento de las sociedades humanas. Y hablamos de una línea de pensamiento, también de von Ranke, que se da en Alemania y toda esa Europa del centro-norte, donde prende el positivismo, que tiene influencias en el comportamiento de la ciencia histórica y en el comportamiento del manejo del tiempo. Sí. Hacemos un reconto del tiempo positivista. Cronología, sucesión de hechos. Es un tiempo lineal. Es un tiempo como proceso. Todavía hoy se sigue enseñando la sucesión de hechos cronológicos. Hagan un poco de reconto cómo estudiaron historia ustedes. ¿Se acuerdan? Yo mucho no me acuerdo, así que no participo en eso. Hace mucho que estudié historia, pero sí, ¿cómo? ¿Con qué seguía una línea. herramientas? De memoria. ¿Cómo? De memoria, por ejemplo. Con las líneas del tiempo, sí. Sí, Sí, era cronológico el programa. La línea del tiempo es otra historia, pero sí se le pone el peso a la cronología. Como respuesta a eso, va a aparecer el materialismo histórico, la doctrina marxista, que después va a derivar en una historia, en otro tipo de historia, que es la que sostienen hoy Hobsbawm, que ya se murió, pobre tipo, pero me parece, como respuesta a ese historicismo que conviven, aparece en Francia la escuela de los anales. La escuela de los anales es una escuela francesa que es creada por Febvre Marbloch, y después quien le pone el cierre y le pone el broche es Lucien Febvre. Se habla de una historia donde los tiempos no son cronológicos, sino habla de un sincronismo donde hay continuidades y cambios. Y no solo que hay continuidades y cambios, sino habla de distintos tiempos que se van conjugando. Habla de larga, corta y media duración, y habla de hecho o acontecimiento, coyuntura y estructura. Y dentro de hecho, de por sí el hecho produce cambios y continuidades o no. La coyuntura modifica y las grandes estructuras sí producen los grandes cambios. Que esos cambios en el devenir de las sociedades humanas se van a imprimir en el espacio.
¿Se entendió esta parte por la cara que hace Giselle? ¿Me hace una cara de fea? Sí, no me quedó muy claro. Bueno. Que no lo estudia de manera cronológica, sí, prehistoria, historia, edad antigua, edad media. No pasa por ahí. A ver, tenemos que tener en cuenta que las periodizaciones son arbitrarias. Toda periodización en el tiempo histórico es arbitrario. Por un lado, que sí se toma para hacer un recorte. Ahora, nosotros en la escuela secundaria nos enseñaron que nos enseñaron prehistoria, historia antigua, medieval, moderna y contemporánea. Eso es la marca positivista en la historia. Punto. Ahora, ese positivismo toma como corte entre... Claro, cada etapa tiene un corte a raíz de hechos, o sea, es lo mismo que está planteando bueno, no me acuerdo el nombre. El positivismo histórico, cronológico. Ahora, te hago esta pregunta, o les hago esta pregunta. El corte entre lo que es historia moderna e historia contemporánea lo da la Revolución Francesa. ¿Sí? Ahora, en este momento, ¿qué época histórica estamos viviendo? Contemporánea. Contemporánea. ¿Estás segura? Contemporánea es lo habitual, lo cotidiano. Claro. Pero la pandemia también cambió todo. Bueno, lo analizaremos 50 años atrás, yo ya no voy a vivir. Pero no estamos hablando del ¿Una crisis posmodernismo. económica? ¿No? ¿Crisis económica también puede ser, Sergio? Un todo. Pero en este momento no estamos diciendo que Historia real. estamos viviendo en la era posmoderna. Sí. Después Sí. después de la posmodernidad. ¿Y lo contemporáneo dónde está? Es para pensarlo. Los escucho. A ver, nos rasgamos las vestiduras y hablamos de el posmodernismo. Bauman habla de la modernidad líquida producto de ese posmodernismo, que es un libro que trabaja mucho Gustavo Maggio, y habla de del comportamiento sólido o del modernismo sólido que hace referencia a la edad moderna. Entonces, eso viene a cuento a qué? Nuevamente a la coexistencia de paradigmas. Nuevamente a ese corte arbitrario o no del positivismo, que es necesario para hacer un recorte para estudiarlo. Pero nuevamente, así como en la geografía hablamos de coexistencia de paradigmas, también podemos hablar con el componente temporal, con el componente histórico. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos enseñaron y nos machacaron, inclusive en los profesorados de historia, antigua, medieval, moderna, contemporánea, y después terminamos hablando de la revolución tecnológica
fibra óptica, caída del muro de Berlín, globalización, capitalismo, y no hablamos del post-contemporanismo, hablamos del postmodernismo. Lindo despelote tenemos los profesores sociales para explicar esta parte. Los escucho. No, esta parte puede ser, pero a mí me parece bien cómo está planteada la forma de dar historia, así prehistoria dividida en edades, porque a mí me pareció la mejor manera de aprender los momentos. ¿Cómo la vas a dar? Sino con fechas que después te olvidás. No, con fechas no. O sea, no. Con fechas no. Creo que se toman hechos, como usted dijo, para establecer un corte. Pero bueno. Sergio, ¿vos querés decir que la historia contemporánea ya pasó? No lo sé. Que estamos viviendo. Según desde dónde me paro. Pero ¿sabes por qué, Giselle, yo no tomaría hechos para dividir? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, a mí me parece bien. ¿Cómo? Que tomen hechos. Que a mí me parece bien que tomen hechos para dividir. Sí, pero yo te pregunto... Me parece bien para el que estudia historia, para aprenderlo, para memorizarlo, porque... No, pero yo memorizar no comparto. Memorizar no para entenderlo. Para entenderlo. Ahora, ¿vos te parece, es decir, que el descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492, marca el fin de la Edad Media. De la Edad Media y comienzo de la Edad moderna. Sí. También lo toman como la caída del Imperio Romano de Oriente. La caída de Constantinopla. El Imperio Romano de Oriente, sí. Bueno, y también lo toman... Sergio, disculpa, perdón que interrumpa. Sí. No sé si tenemos sociopolítica, pero me retiro porque creo que tenemos otra clase. Dale. Pero... Te van después. Sí, a las 8. Ahora, gracias. Déjame decirle algo a Gisela y ya corto. Colón descubrió América supuestamente el 12 de octubre. El 11 el mundo era de una forma y el 13 era de otra. ¿O seguía todo igual? No, es Pensalo. un proceso que lleva tiempo, o sea, no cambió de un día para el otro, para mí. Pensalo. Yo me voy a hacer una crítica que soy un desastre con los gráficos. Pero bueno, tienen otra clase, lo dejamos y retomamos la próxima. Chao. Dale. Nos vemos, profe. Pero pensalo a ver si cambió el mundo. Listo, profe, buenas noches. Hasta luego.